Hola, bienvenidos y bienvenidas a LegalApp. En esta oportunidad voy a analizar los principios de la Administración de Justicia. Estos principios se encuentran regulados en el artículo 139 de nuestra Constitución y constituyen los parámetros bajo los cuales el operador de justicia, es decir, el juez, va a cumplir sus funciones, ello en aras de asegurar que la impartición de justicia se dé de forma imparcial y también respetando el debido proceso. Estos principios que se encuentran regulados en el artículo 139, como he mencionado, son más de 20 y están regulados por incisos. Voy a analizar cada uno de estos. Procedo a ello entonces. Primero, la unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional. Este principio implica que el monopolio de la administración de justicia va a recaer en el Poder Judicial. El Poder Judicial es el ente por excelencia que se va a abocar a la administración de justicia. Van a haber algunas excepciones, como por ejemplo en el ámbito arbitral, donde determinadas situaciones jurídicas predeterminadas por ley pueden resolverse en la sede del arbitraje. El segundo principio que se encuentra regulado en el inciso 2 del artículo que estamos comentando es el referido a la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ello quiere decir que el operador de justicia, al momento de cumplir sus funciones, al momento de resolver una controversia de naturaleza jurídica, un conflicto de naturaleza jurídica, debe observar únicamente los hechos que se han probado a lo largo del proceso y también, obviamente, las leyes que son aplicables y se encuentran vigentes en el tiempo. Por ende, cualquier tipo de condicionamiento, opinión proveniente de una entidad pública o privada respecto al fallo que va a emitir el juez en determinado proceso no tiene o no debe, mejor dicho, tener ningún impacto en la decisión de un juez en el marco de un proceso judicial. Ello para asegurar la emisión de una decisión imparcial. El tercer principio versa sobre la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ello conlleva a que en todo proceso judicial, el operador de justicia, que es el juez, siendo el director del proceso, tiene que asegurar que las partes que forman parte del proceso tengan asegurados sus derechos de defensa legal, así como también se respeten los plazos judiciales para todos los actos procesales a lo largo del proceso judicial, entre otros, que van a asegurar que cada una de las partes va a participar en pleno equilibrio y también utilizando los recursos jurídico-procesales que asegura la ley. En cuanto a la tutela jurisdiccional, implica de que el operador de justicia va a asegurar la posibilidad de que la parte o las partes judiciales, las partes procesales, tengan pleno acceso a la tutela del Estado para la resolución de un conflicto de naturaleza jurídica o una incertidumbre de naturaleza jurídica. Ello respecto al tercer principio que se encuentra regulado en este tercer inciso del artículo 139 de la Constitución que estamos analizando. También encontramos como principio que regula la administración de justicia la publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Ello quiere decir que todos los procesos judiciales son públicos. Las personas, los ciudadanos en sí, pueden acudir a visualizar, a ser testigos de cómo se desarrolla un proceso judicial. Ello para asegurar la transparencia en la administración de justicia y también tiene un fin educativo. Educar a la población sobre cómo se lleva a cabo un proceso judicial y sobre todo con un fin educativo para los profesionales en derecho en formación. Las excepciones, sobre todo, se dan en materia penal cuando se pueden afectar a través de la publicidad de los procesos los derechos de las partes, sobre todo la parte afectada, del sujeto pasivo, de la posible comisión de un delito, en específico o generalmente, mejor dicho, cuando se da un delito que atenta contra la integridad sexual. Por ejemplo, en ese escenario no se va a aplicar este principio de publicidad porque se estaría afectando la integridad psíquica y sexual de la parte
agraviada. También encontramos dentro de estos principios el principio de la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias. Ello quiere decir que toda resolución judicial que tenga un impacto directo en la esfera jurídica de una parte del proceso, de cualquier parte del proceso, ya sea de la parte activa o la parte pasiva, tiene derecho a que esta decisión emitida en sede judicial que afecta a su esfera jurídica tenga una motivación, y esa motivación se base en los hechos y el derecho. Los hechos que se han probado a lo largo del proceso y también el derecho, es decir, las leyes que son aplicables al caso en concreto y que se encuentran vigentes. La excepción a la aplicación de este principio se va a dar en el ámbito de aquellas resoluciones que son de mero trámite, es decir, aquellas que solamente van a viabilizar la continuidad del proceso y por ende no van a tener un impacto directo en la esfera jurídica del administrado. Ahora pasemos a analizar el sexto principio, el cual se encuentra regulado en el inciso sexto de este artículo 139 que vamos analizando. Este principio está referido a la pluralidad de instancia, y ello quiere decir que todo ciudadano tiene derecho a que luego de la decisión que se emita a través de una resolución en sede judicial por parte de un operador de justicia, respecto al caso del cual es parte, ya sea se trate de un conflicto de naturaleza jurídica o una controversia de naturaleza jurídica, este fallo sea revisado por una instancia superior. Ello para corroborar que la aplicación del derecho y la observancia de los hechos que han sido probados a lo largo del proceso se hayan dado de forma correcta. Entonces, pluralidad de instancia implica que el ciudadano que es parte de un proceso judicial tenga la posibilidad que una instancia superior a la primera, a la cual ya emitió una resolución, pueda revisar que se haya aplicado de forma correcta el derecho y que se hayan tenido debidamente en cuenta los hechos que se han probado a lo largo del proceso. Bien, ahora, otro principio es el de la indemnización. La indemnización en forma que determine la ley por los errores judiciales en los procesos penales y las detenciones arbitrarias. Entonces, en el ámbito penal, cuando existe una detención arbitraria que no está fundada en derecho, o en todo caso, cuando, por ejemplo, se da una prisión preventiva, a pesar que no se han cumplido los presupuestos de la ley y ello por error del operador de justicia, es decir, por el juez, no solamente va a acarrear la sanción respectiva al juez, sino también va a acarrear la posibilidad de que se indemnice a la parte procesal afectada. Y es que la libertad es un derecho constitucional y como tal merece el respeto adecuado. Y por ende, el error de un operador de justicia no puede crear una afectación sin que ésta sea indemnizada adecuadamente. Ello se establece en el inciso séptimo de este artículo 139. Otro principio es el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Entonces, según este principio, ningún juez puede dejar de administrar justicia, porque no exista una ley para aplicarse a un caso en concreto, pues para ello debe aplicar los principios generales del derecho, los cuales le permiten salvar este tipo de situaciones. Entonces, no hay situación jurídica que no pueda ser resuelta en sede judicial. El juez no puede abdicar a su labor de administrar justicia y en el caso que exista un vacío de ley debe aplicar los principios generales del derecho. El noveno principio que se encuentra regulado en el inciso noveno de este artículo que estamos analizando es el principio de la inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. Por ende, cuando se trate de una ley en el ámbito penal o en todo caso de una ley que va a restringir derechos, no se puede aplicar por simple analogía de un caso a otro las consecuencias que determina la ley en materia penal o que restrinja derechos, sino que se tiene que analizar el caso en concreto, analizar cuáles son aquellas situaciones que pueden conllevar a la disminución, por ejemplo, de una pena o en todo caso a que no se aplique la restricción de un derecho. El juez entonces tiene que analizar
cuáles son esos condicionantes que quizás pueden atenuar la pena y no hacer una simple aplicación por analogía de la ley. Ello en materia penal y también cuando se dé la restricción de derechos. También, como principio, encontramos el principio de no ser penado sin proceso judicial. Ello porque en todo proceso judicial se debe respetar el debido proceso. Todo ciudadano que es parte de un proceso judicial tiene derecho a que a través del proceso judicial pueda demostrar, por ejemplo, en sede penal, su inocencia. En sede civil, presentar, por ejemplo, todos los medios probatorios convenientes para que se le reconozca su derecho. Entonces, todo proceso judicial, o en sí, haciendo énfasis en el proceso penal, nadie puede ser condenado a una pena sin que éste haya sido parte de un proceso judicial, en el cual se pueda demostrar su inocencia. Recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico está vigente el principio de inocencia, lo cual quiere decir que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y ello se tiene que demostrar en un proceso judicial. También como principio, ya vamos en el principio 11º de estos principios que regulan la administración de justicia, encontramos a la aplicación más favorable al procesado en caso de duda o conflicto entre leyes penales. Ello en el ámbito penal lo conocemos como el indubio pro reo. Entonces, si existe una duda o conflicto entre dos leyes para la aplicación de un caso en concreto en materia penal, siempre se va a aplicar la más favorable a la parte que se vería desfavorecida con la misma. Ello porque en el ámbito penal va a estar en juego nada más y nada menos que la libertad. Bien, continuamos con el principio 12º, el principio de no ser condenado en ausencia. Este principio es similar al 10º que ya he comentado. Entonces, toda persona que es parte de un proceso penal tiene el derecho de estar presente al momento que se establezca la pena correspondiente si es que así procediese en su caso. Ello para poder ejercitar su derecho de defensa. Por ejemplo, para solicitar a través de una apelación que se revise esta decisión en una segunda instancia. Como principio 13º encontramos la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutorial. Ello para asegurar un derecho constitucional que es el principio de la seguridad jurídica. Entonces procesos sobre los cuales ya existió un pronunciamiento, sobre los cuales ya pasó el tiempo para interponer el recurso de apelación correspondiente, estos no pueden ser revividos. Ello teniendo en cuenta que hay un derecho constitucional que debe salvaguardarse, este derecho es el de la seguridad jurídica. Bien, también como principio encontramos el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona, según este inciso 14, será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención. Entonces, una vez más se hace énfasis en la protección al derecho al debido proceso de toda persona en el marco de un proceso judicial y también la protección al derecho a la libertad. Ello en el ámbito de las detenciones, las cuales no pueden obedecer al capricho de la autoridad. Pasamos al inciso 15. El principio de que toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de las causas y razones de su detención. Entonces, tiene una relación directa con el principio que acabamos de analizar, el principio 14. En el marco de las detenciones que se van a dar por parte de las autoridades policiales, tienen que obedecer generalmente, si es que no estamos frente a una situación de flagrancia, a la decisión emitida por un juez. Si es que no existe ello, entonces no se puede proceder a una detención, sino estaremos frente a una detención arbitraria. Tiene que existir un fundamento detrás de esa detención, detrás de esa restricción de la libertad, salvo que nos encontremos en un caso de flagrancia. El principio siguiente es el principio de la gratuidad de la administración de justicia y de defensa
gratuita para las personas de escasos recursos y para todos en los casos que la ley señala. Entonces, esta ley se va a aplicar sobre todo para las personas que no gozan de recursos para hacer valer sus derechos en sede judicial cuando nos encontremos en materia penal. Entonces, el hecho de que una persona carezca de recursos para contratar un abogado, para pagar un arancel judicial, etcétera, no va a ser un filtro o, en todo caso, una barrera de acceso a la justicia. Ello en los casos que la ley determine, sobre todo en el ámbito penal. El siguiente principio es el referido a la participación popular en el nombramiento y en la revocación de los magistrados conforme a ley. Ahora, aquí en este principio cabe hacer el comentario de que no vamos a participar de una forma directa en la elección de los magistrados que están activos en el Poder Judicial, porque no elegimos a los magistrados como si elegimos a nuestros congresistas o en todo caso al presidente de la República, sino que va a existir una elección indirecta, ya que existe una entidad, en la actualidad la Junta Nacional de Justicia, que se va a encargar de ello. Y esta Junta va a representar los intereses de la población, por ende, va a revisar que se cumpla, o en todo caso los postulantes a ser magistrados, cumplan con los requisitos preestablecidos en la ley para que puedan acceder a la administración de justicia. Bien, ahora, el principio siguiente es de la obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida. Ello porque en el ámbito judicial, cuando se emite, por ejemplo, una resolución en sede penal que determina la detención de una persona, el Poder Judicial por sí mismo, per se, no puede llevar a cabo la detención en sí, sino que va a necesitar de la policía, de las autoridades policiales, en el marco que se encuentran estructuradas en el marco del Poder Ejecutivo, para que se pueda cumplir con dicha detención. Es por ello que en la mayoría de los casos, cuando se emite una resolución judicial, para que ésta sea efectiva, se va a necesitar de la ayuda del Poder Ejecutivo. Es por eso que se hace hincapié en este principio de la obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración en los procesos que le sea requerida. Recordemos también que el Poder Ejecutivo, una de sus principales funciones, principales misiones, es ejecutar o hacer viable la ejecución de las resoluciones en el ámbito judicial. Ello no implica ningún tipo de interferencia ni contaminación en las decisiones que se emitan en el ámbito judicial. Simplemente corresponde como función del Poder Ejecutivo que se ejecuten, que se hagan viables las decisiones que se emiten en sede judicial. También, como principio, encontramos la prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o en la ley. Entonces, no podrá administrar justicia, no podrá cumplir las labores de juez quien no ha sido nombrado, en este caso, por la Junta Nacional de Justicia o no ha sido ratificado por la misma. En el principio 20º encontramos el principio de derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y de las sentencias judiciales, con las limitaciones de la ley. Entonces, vivimos en un sistema democrático donde elegimos a nuestros representantes en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, donde el aparato estatal en sí y todos sus engranajes tienen la misión de alcanzar el bien común. Parte de ello implica que los ciudadanos podamos participar, analizar en las decisiones que adoptan estas entidades públicas. El análisis, la crítica, es una pieza elemental de un sistema democrático. Entonces, toda resolución, ya sea emitida por el Poder Judicial o en todo caso por el Tribunal Constitucional, pueden ser analizadas con fines didácticos, pueden ser criticadas si es que no estamos de acuerdo, si es que no estamos de acuerdo si es que se aplicó o no adecuadamente determinada ley. Tenemos el derecho, porque vivimos en un sistema democrático, de analizar las sentencias que son públicas.
y tenemos la obligación en sí como estudiosos del derecho de analizar las mismas. En un Estado democrático es de vital importancia este aspecto, análisis y crítica de las decisiones judiciales. Ello también va de la mano con la publicidad de las mismas, lo cual va a conllevar a la transparencia en la administración de justicia. También dentro de los principios que estamos analizando se encuentra el principio del derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados. Recordemos que el hecho de que una persona haya cometido un delito y que éste haya sido condenado o condenada a una sentencia y se encuentre en prisión, ello no significa que haya perdido sus derechos constitucionales. Son derechos que son irrenunciables. Por ende, según este principio, los establecimientos penitenciarios donde se encuentran las personas que han cometido un delito y que se ha establecido una pena para las mismas, restrictiva de la libertad, debe asegurar que se sigan respetando los derechos constitucionales de la misma. No por el hecho, entonces, de que una persona haya cometido un delito, significa que haya perdido la totalidad de sus derechos constitucionales. Y finalmente, el principio número 22 es el que se refiere a que el régimen penitenciario, tiene relación con el anterior, tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Ello teniendo en cuenta de que en materia penal, cuando se establece una pena, no es con un fin vengativo, sino es con un fin de resocialización de la persona. Por ende, los establecimientos penitenciarios tienen que tener las condiciones adecuadas, no para que la persona sea sometida a un tipo de venganza frente al acto que ha cometido, sino para que la persona pueda resocializarse, pueda reintegrarse a la sociedad y analizar el hecho delictivo que ha cometido, no ser sometida a vejaciones. Recordemos, una vez más, que una persona que ha cometido un delito, por más que haya cometido un delito, no implica que ésta haya perdido sus derechos constitucionales. Bien, entonces hemos revisado en esta sesión los 22 principios que constituyen los principios de la administración de justicia, que como he mencionado al inicio de este video, son aquellos parámetros bajo los cuales el operador de justicia, es decir, el juez, va a cumplir sus labores de administrar justicia. Ello de forma imparcial y respetando la legalidad. Y obviamente el marco constitucional vigente. Espero que les haya agradado este video. Nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.